Buenos días, mi nombre es Sandra Alonso, soy profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos. Quisiera dar las gracias a la organización del primer Congreso Internacional de Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales, Un Mundo en Transición. Mi ponencia se titula De la disolución a la integración, la adhesión de las democracias balcánicas a la Unión Europea. Como ya sabemos, los requisitos previstos por la Unión Europea han sido un factor determinante en las reformas democráticas de las repúblicas surgidas tras la disolución de la antigua Yugoslavia. Estos requisitos, conocidos como los criterios de Copenhague, establecen una serie de demandas que los países candidatos deben cumplir antes de poder formar parte de la Unión Europea. En términos generales, estos criterios se enfocan en aspectos claves como la implementación de reformas políticas, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y, no menos importante, la lucha contra la corrupción, así como el refuerzo económico y social de la sociedad del Estado en cuestión. Para contextualizar mejor, las naciones de los Balcanes occidentales, como Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Montenegro, quienes gozan desde hace años del estatus de Estado candidato, así como Croacia o Eslovenia, quienes ya forman parte de la Unión Europea, han tenido que enfrentar importantes desafíos en su camino hacia el cumplimiento de estos criterios. Como veremos a lo largo de esta exposición, la velocidad de su integración dentro de la Unión Europea ha estado directamente relacionada con su capacidad para superar estos obstáculos. El análisis que se presenta busca establecer cómo la presión ejercida por la Unión Europea ha moldeado estos sistemas políticos de estas repúblicas, influyendo tanto en la consolidación de sus democracias como en la estabilidad interna y regional de cada uno de estos estados. También hay que señalar que en este artículo no se incluye Kosovo. La razón de esta exención es bastante simple. Kosovo, como es sabido, aún no ha sido reconocido como Estado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo cual presenta un obstáculo importante para su adhesión. Además, Kosovo se encuentra todavía en una fase muy inicial en cuanto a su acercamiento a la Unión Europea y su situación política sigue siendo especialmente compleja y no lo es tanto a consecuencia de la desintegración de la antigua Yugoslavia como de su proceso interno de autonomía. Es precisamente este escollo del reconocimiento como Estado por parte de los Estados miembros lo que hace, por el momento, que no se haya integrado de una manera significativa en el proceso de adhesión, a pesar de ser considerado potencial candidato. Ahora bien, volviendo al tema central de este análisis, quiero destacar que este estudio se enfoca en dos objetivos principales. En primer lugar, se examina el papel de los criterios, de los requisitos de la Unión Europea en la implementación de las reformas democráticas y en el fortalecimiento del Estado de Derecho en esas repúblicas. Esto implica un análisis detallado de las exigencias europeas y de cómo éstas han influido en la transformación de las instituciones políticas y en la mejora o no de estos estándares democráticos. En segundo lugar, se evalúan los desafíos específicos que cada uno de estos países ha tenido que afrontar para cumplir con los criterios de adhesión y el impacto que dichos desafíos han tenido en su evolución política, económica, social y judicial. Aquí es donde se encuentran algunas de las claves más importantes para entender por qué el proceso ha sido más lento en unos casos y más rápido en otros. Entre esos desafíos podemos identificar las tensiones étnicas que han persistido desde la guerra de los Balcanes, problemas estructurales en la gobernabilidad, como por ejemplo el sistema de gobernabilidad en Bosnia y Herzegovina, especialmente complicado debido a la estructura creada por los acuerdos de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra y que divide el país en dos entidades autónomas. Y, por supuesto, también la persistente corrupción, que sigue siendo un problema latente en varios estados. Por ejemplo, los escándalos de corrupción en Montenegro de funcionarios vinculados a actividades ilícitas relacionadas con la privatización de empresas estatales. Además, en este contexto de desafíos, también es justo reconocer los avances que han ido logrando. Por ejemplo, algunos de estos países han mejorado notablemente en materia de protección de derechos fundamentales, así como la construcción de instituciones democráticas más sólidas. Por ejemplo, los acuerdos de Ohrid de 2001
de Macedonia del Norte en defensa de los derechos de las minorías étnicas y que vino a poner fin al conflicto interno entre la mayoría macedonia y la minoría albanesa. Sin embargo, las reformas necesarias no se limitan únicamente a cambios legislativos y requieren además un cambio profundo en la cultura política, lo cual ha sido especialmente complicado en estados que han atravesado décadas de conflictos internos y tensiones políticas. Para desarrollar este estudio, utilizaré una metodología cualitativa centrada en el análisis de documentos oficiales de la Unión Europea, así como los informes de progresos elaborados por la Comisión Europea. También se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre los países mencionados anteriormente, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Montenegro, con el objetivo de evaluar los avances logrados y las áreas donde todavía persisten dificultades significativas. Esta aproximación metodológica nos permite identificar patrones comunes, pero también particularidades en cada caso en concreto. Podemos así proporcionar una visión más comprensiva del impacto que los requisitos de la integración europea han tenido en la democratización y la estabilidad de estas repúblicas, e incluso valorar si estos han sido positivos o no tan positivos. En resumen, lo que se pretende con este análisis es ofrecer un panorama más detallado y específico de los procesos de transformación política que han acompañado los esfuerzos de integración europea en estos países, porque no cabe duda que aunque el camino ha sido largo y arduo, la perspectiva de formar parte de la Unión Europea ha actuado o ha accionado como un incentivo poderoso para implementar reformas que de otro modo tal vez habrían tardado mucho más en materializarse o que quizá a la luz, o mejor dicho a la sombra de los conflictos internos experimentados, no se hubieran considerado prioritarios. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario.